La lluvia caía en el parabrisas del auto. Cuando tomaste dirección hacia Riversville, no pensaste que una llovizna cualquiera pudiera convertirse en esas perlas gigantescas de agua semisólida que ahora maltratan el Mercedes del 95 desde la defensa hasta los faros de luz insípida que advierten a los coches de atrás sobre tu presencia. Despejas tu mente de los reproches que te hará tu padre sobre el auto que él cuidó también desde su juventud y que ahora el clima despedaza. Te dirá que es tu culpa por no seguir su consejo de posponer tu viaje hasta pasada la lluvia. Pierdes tu mirada hacia el frente del parabrisas intentando buscar la luz de algún letrero que oferte un motel o al menos uno que diga los kilómetros que faltan para llegar a tu destino. Misión errata. La intensa lluvia no te deja ver más que pocos metros delante de los faros para niebla que en ese momento descubres tan inútiles. En un brote de lucidez, contrario al ensimismamiento en el que te encontrabas hasta entonces, te haces consciente de que vas a 120 km por hora en una carretera en malas condiciones y en medio de una tormenta propia de las selvas de Sudamérica, a pesar de lo lejos que estás de esa región geográfica. Ves enfrente un voladero. La pregunta es si intentarás frenar de inmediato con el riesgo de que un coche llegue detrás inadvertido o si ejecutarás una maniobra para salvar el desfiladero. Alcanzas el freno de mano y de un solo impulso lo jalas con fuerza. Debiste darle mantenimiento al auto como dijo tu padre. Los frenos fallaron y tu visita al voladero es inminente. Despiertas tiempo después tendido al suelo en una especie de escuela en medio de la nada, es un edificio más bien lúgubre. Miras la fecha en tu reloj. Miércoles 22, tú saliste el lunes 20. Ahora miras la hora. A pesar de marcar las 12 de la tarde, pareces estar en medio de una noche eterna. Quizás se deba al exceso de nubes que cubren el sol. Aún llueve un poco, según tus cuentas estuviste 2 días inconsciente. El frío te carcome los huesos. Por fin decides levantarte y averiguar lo que pasó. Llega a tu mente un recuerdo vago del accidente. La pregunta ahora es, ¿dónde está tu auto? Y sobre todo, ¿qué haces ahí? Exploras a fondo tu alrededor. Aparte de esa construcción inconcebible en la que estás sumergido, notas una pequeña fuente de aguas lodosas. Tierra mezclada con el color verde de las algas que cual seres vivos se adhieren a los elementos primarios, los minerales y el oxígeno que les proporciona el aire. Volteas de lado a lado, de cenit a nadir. Miras sin observar los pasillos laberínticos, las paredes enmohecidas por años de aislamiento, los monolitos calcáreos que, por la falta de luz, se vuelven monstruos heliogábalicos ante la percepción de tu mirada. Más allá de la locura de la obscuridad descubres una puerta color ámbar distinta de las que te rodean y pasan desapercibidas por su gris rata, insípido y despreciable. Entras y esta te conduce a un modesto recibidor y más adelante un corredor magnánimo. A pesar de lo roído de la fachada, el interior de la construcción parece estar atrapado en un trozo eterno de tiempo, inamovible. Volteas solo para darte cuenta que la puerta ámbar por la que entraste ha desaparecido. La preocupación se hace más latente cada segundo. Comienzas a andar con paso dramático y veloz sobre el corredor que ahora te revela una nueva serie de pasadizos entrecruzados e intersectados sin sentido alguno. Sigues sin saber dónde estás. Según tu reloj, han pasado un par de horas más. El ánimo decae y el terror aumenta. Caes de cansancio. Por fin despiertas después de una breve ensoñación alucinatoria. A lo lejos, en el paraje de sombras burdas y puertas infinitas que crees haber atravesado 100 veces encuentras al fin una figura humana con el rostro devorado por las sombras. Después de la desesperación que te produjo la ilusión de haber vagado una eternidad por ese edificio sin encontrar la salida, luego de vagar por caminos inconmensurables perdidos en sí mismos y puertas innumerables, este bulto desconocido te proporciona la tranquilidad de los cielos. Al menos hasta que totalmente despersonalizado oyes su respuesta a la única frase que puedes citar en ese momento. La efigie heliogábalica, con una voz maquiavélica pero extremadamente solemne y púdica, responde de inmediato a tu cuestionamiento con una oración que te hace quedar inconsciente. Así que Mr. Henry, confírmeme por favor que esto es lo único que recuerda antes de aparecer en la puerta de este hospital psiquiátrico. ¿Cómo saberlo, doctor? ¿Cómo saber siquiera si lo que vivo ahora es real? El 25 de marzo a las 14:57 horas de Greenwich, el mundo se detuvo por 27 minutos y 54 segundos.
No hubo sacudida repentina, nadie se quedó inconsciente, no hubo una ida a negros y de regreso. Para todos, el tiempo pareció estar y seguir normal, un segundo después del otro. Los pájaros volaron, la gente habló, el viento sopló, la lluvia cayó. Nada pareció indicar que algo inesperado le hubiera ocurrido a los habitantes del mundo. Para ser capaz de notarlo debiste tener una perspectiva externa del planeta y sus torpes satélites artificiales. La NASA y las agencias espaciales, por ejemplo, que perdieron comunicaciones satelitales y señales entrantes de casi media hora. Naturalmente, la primer conjetura descansaba en un problema de las computadoras en tierra. Pero esto acarreó una pregunta más grande: un error en una computadora es posible, pero, ¿todas las computadoras de los centros espaciales alrededor del planeta, con la misma falla, al mismo tiempo? La siguiente conjetura descansó en la posibilidad de un virus o una brecha de seguridad informática, un hacker. Un equipo internacional se ensambló con la finalidad de investigar lo que debía ser la mejor y más gigantesca operación coordinada de toda la historia, cuando los primeros reportes de astrónomos confundidos y preocupados comenzaron a arribar. Con ellos, la verdadera dimensión de lo que en realidad había ocurrido. Utilizando datos extraídos de los observatorios telescópicos en Hodrell Bank, Palo Alto, Mount Pleasant y otros a lo largo del mundo, contrastados contra los registros estelares y los modelos computacionales vigentes del vecindario galáctico, pudo determinarse que durante 27 minutos y 54 segundos, la Tierra perdió sincronía con el resto del continuo conocido de espacio-tiempo. El mundo como lo conocemos, parpadeó fuera de la existencia durante este lapso y luego regresó sin ningún cambio, como si nada hubiera pasado. Para toda referencia y resumen, durante esa breve ventana de tiempo, todos dejamos de existir. El equipo de investigación internacional fue reasignado, se firmó un cheque en blanco, poniendo a disposición el máximo de recursos y atrayendo a las mayores mentes de todos los campos científicos, para investigar este hecho bajo la mayor confidencialidad posible. Nadie necesitó una explicación del pánico resultante de volver esta información pública antes de encontrar una racional y ojalá que tranquilizante explicación. Aquellos que no deseaban guardar silencio, fueron invitados a colaborar con métodos menos ortodoxos. Al margen de los distintos nombres códigos asignados a los equipos de investigación, aquellos involucrados en el hecho comenzaron a llamar a la anomalía, con cierto tono cómico, el día que Dios parpadeó. En conversaciones casuales entre los miembros del proyecto, eventualmente esto terminó siendo acotado bajo el término del parpadeo. Tras 6 toques de timbre, Ben finalmente abrió la puerta. Mark. ¿Qué haces aquí? Tú me invitaste. Yo te... Ah, qué extraño y la razón era bueno. De todas formas, es bueno verte, pasa. Conozco a Ben desde que somos niños. Fuimos a la misma escuela por un tiempo, antes de que su coeficiente lo llevara a escuelas especiales y de ahí a esto. Nos mantuvimos en contacto, de todas formas. Sus padres pensaron, y pensaron bien, que Ben necesitaría de algún lazo con el mundo real y apoyaron nuestra amistad, permitiendo que nos quedáramos en casa del otro y que saliéramos de viaje juntos, previniendo que las habilidades sociales de Ben se atrofiaran por completo, como suele ser el caso con los niños genio, y produciendo a este tipo amnésico y distraído que al menos es capaz de funcionar socialmente a un nivel aceptable. Los dos terminamos en servicios informáticos, por supuesto, a niveles bastante distantes. Yo tomé el camino del soporte técnico, casi siempre manteniendo sistemas de bases de datos para un grupo de pequeñas compañías independientes. Aburrido, sí, pero bien pagado, al punto que me permitía viajar. Él, por otro lado, trabajó de manera independiente, prefiriendo trabajar siempre desde su fortaleza de la soledad, como él mismo la llama, refiriéndose a sí mismo como un asesor experto. Su trabajo siempre fue mucho más variado y complejo. Aunque nunca ha admitido abiertamente que suele hackear, cuenta con el suficiente conocimiento técnico y la experiencia. Ha sido empleado de Google, ha trabajado para Microsoft y para IBM, cuando han necesitado que alguien pruebe los nuevos e impenetrables sistemas de seguridad, y cuando han necesitado rastrear a alguien que encontró una grieta en sus impenetrables sistemas de seguridad. Prefería la última variable, le gustaba la intriga de la persecución y la paga era mucho mejor. Lo que era menos conocido era el trabajo que solía hacer fuera de registro, para entidades como el Departamento de Defensa y la NSA. Llegó a admitir que era más bien una suerte de alianza. Por un lado echaban mano de su inteligencia y su capacidad, por el otro, se mantenían al tanto de su inteligencia y su capacidad. No le preocupaba mucho, como me llegó a explicar un día. Se quedan contentos teniendo a la mano dónde estoy y qué estoy haciendo, al menos lo que ellos creen que estoy haciendo.
Al final de la confesión, sonreiría y me pasaría una hoja impresa con el último correo decodificado que había interceptado. No hacía nada más con las cosas que encontraba, lo hacía solo por el goce del reto. Siendo honesto, es difícil describir quién es Ben y cuáles son sus motivaciones, de un momento a otro. Desde mi punto de vista, simplemente acepté sus excentricidades, llegando a la conclusión general de que su vida estaba compuesta por un patrón complejo de pulsiones e ideas, entretejidas en una secuencia que siempre podía resultar genial o por completo lunática. Pensaba, por ejemplo, que cada vez que alguien decía la palabra abracadabra, un ángel perdía sus alas, o que el virus del resfriado existía como una enorme mente de colmena que evadía la detección de sus elementos al cambiar constantemente de huésped. Loca y extraña mierda, como esa. La mitad del tiempo estaba bromeando. Para el resto de sus ideas, solo confiaba en que contaría con el suficiente sentido común para no ser muy compartido con sus hipótesis. Luego, estaban las veces en que hacía o decía cosas que terminaban en el polo opuesto, cuando terminaba teniendo una razón perturbadora y absoluta. En esas ocasiones, solía hablar con una lucidez que parecía llevarlo muy lejos del resto de la escoria que nuestra especie suele ser, más allá de sus certezas y sus creencias, hasta tocar una verdad universal que todos deberíamos conocer. Todo lo que puedo hacer en esos casos, es maravillarme de que alguien con un caleidoscopio como ese por cerebro, capaz de sostener tal torbellino de pensamientos contradictorios, pudiera procesar todos los elementos y producir una gigantesca luz capaz de cambiarlo todo. Luego, se desviaría para acusar a sus vecinos de ser agentes de la C1A, probando neurotoxinas en los gatos del barrio. Siempre voy cuando me llama. Sin importar sus teorías y sus hábitos, era de verdad una conversación para experimentarse. Además, su colección de películas descargadas era algo para contemplarse. Además, era mi amigo. Fue durante un contrato con la NASA, vagando por su sistema en busca de pruebas sobre el Área 51, que dio con los primeros fragmentos de información que lo hicieron descubrir y deducir los hechos concernientes al 25 de marzo y el parpadeo, que cierto equipo internacional de especialistas investigaba. Siendo su único amigo, decidió contármelo todo respecto a esta conspiración, básicamente para presumir sus capacidades, de ahí la invitación. Mientras hablaba, parecía importarle una mierda cómo mi cara se volvía cada vez más y más incrédula. Describió lo que las agencias espaciales y los astrónomos habían descubierto y cómo el equipo estaba ahora investigando lo que había pasado. Físicos, teóricos cuánticos, matemáticos, todo el espectro de la ciencia, todo, enfocado en este solo problema y las preguntas asociadas al mismo. ¿Qué había pasado? ¿Por qué había pasado? Y mucho más importante, si era posible que pasara de nuevo y si sí, cuáles eran las posibilidades de que se volviera permanente. Me contó también, de cómo astrónomos amateur que habían notado la anomalía eran invitados al equipo, tratados como locos e incluso desaparecidos. Su mayor miedo descansaba en una reacción de pánico general, o que alguna religión se involucrara y los muchos posibles genocidios en consecuencia. No hay nada más desconcertante que no ser capaz de confiar en tu realidad. Hemos crecido en un mundo donde está bien desconfiar de tu gobierno, de tus empleados, incluso de tu familia, pero, ¿de tu mera existencia? Caos inminente. Entidades como el CERN han sido puestas en un protocolo de hiato permanente. Nadie tiene pruebas de que los experimentos conducidos ahí sean la causa, pero supongo que tenían que apuntar el dedo a algún lado, al menos hasta contar con más evidencia. Hay un montón de hipótesis en proceso en este momento, pero nada de experimentos. Debe ser cuestión de tiempo antes de que inviten a los guionistas de Doctor Who para colaborar en una explicación plausible. Suspiró al decir esto, se sentó sobre su silla reclinable y dio vueltas, mirando hacia el techo, perdido en sus pensamientos. Fue deteniéndose poco a poco, hasta que me volvió a mirar y vi como uno de sus ojos se cerraba en un tic. Y al otro lado de la balanza, tienes a todas las religiones. Pausó de nuevo, mirando a su escritorio lleno de cosas, comenzó a ensamblar una pequeña torre con piezas de lo que parecía una computadora. Conforme fue elevándose, continuó. ¿Recuerdas el catecismo? Las historias me encantaban. Las moralejas eran otra cosa, pero las historias, la Torre de Babel, por ejemplo. Libros, discos duros, barras de chocolate, revistas y otros elementos sacados del costal de un científico loco, todo lo que pudiera alcanzar con las manos, acumulándose en una estructura que poco a poco fue alcanzando la altura de su cabeza, en un equilibrio un tanto dudoso. Intentó sonar como un viejo pregonando. El hombre, enfermo de hubris, decidió construir una torre hasta Dios, para poder conversar con él.
Dios, por su parte, en su gloriosa sabiduría, decidió que el hombre no debería de lograr esto y tomó medidas para rectificarlo. Así que maldijo a la humanidad con miles de lenguas. Sus ojos nunca se movieron de su torre. Todo proyecto o esperanza de paz ha sido siempre arruinada por la incapacidad de la gente de nuestra especie para entenderse a sí misma. Tal vez nos estemos rebasando de nuevo, con eso del bosón de Higgs, tal vez Dios ha decidido que quiere algo de espacio personal, de nuevo. Siempre ha sido algo egoísta con sus trucos y sus planes, después de todo. Le dio un empujoncito con el dedo, casi en la cúspide. Su torre se hizo pedazos contra la mesa y el suelo. Esperó hasta que el sonido de la caída hubiera cesado. Tal vez el parpadeo, como lo llaman, sea Dios, mandándonos el memo sobre sus derechos de autor, antes de que tengamos que asumir las consecuencias. Entonces sonrió. Su ateísmo asomó de pronto. Personalmente, mirando a los datos acumulados, creo que las respuestas están en otro lado. Me disculpé para atender mi teléfono, salí de su casa y apagué la alarma que siempre programaba más o menos a esta hora, para despejar la cabeza un rato y sacudirme lo que fuera de lo que estuviera inundado. Cuando regresé, su cabeza se encontraba sumergida al costado de la torre de una PC, ahora colocada en el escritorio en donde realizaba labores mecánicas. Estuvimos callados durante un tiempo, el silencio apenas interrumpido con su tarareo incesante desde adentro del aparato. De pronto comenzó a hablar de nuevo, desde ahí adentro. Como te decía, creo que las respuestas se encuentran en un campo no examinado. Tengo pruebas estadísticas que así lo sugieren. ¿Estadísticas? Tú. A Ben no le gustan las estadísticas. Suele burlarse de ellas y de hecho, las culpa por el 63-75% de las cosas que están mal en el mundo. Diseñó toda una fórmula que comprueba esa cifra. Muy aparte, un día lo escuché decir que podría destruir el mundo con la hoja de Excel adecuada. Y en mis momentos de mayor confusión, he llegado a creerle. Acepto que la mayor infalibilidad de las estadísticas, las hacen ser las cosas más falibles del mundo. Contestó a mi risa desde dentro de la torre, tanteando con una mano manchada de grasa y chetos, a la recherche de un desarmador que le quedaba muy lejos. Toma toda ficción y añádale bonitos porcentajes, de pronto se vuelve no ficción. Métele una gráfica de pastel y un diagrama y se transforma en una verdad inviolable. Sandeces, dije, mientras metía la mano en una bolsa de botana cerrada con un clip y un alambre. Sacó la cabeza de la torre, buscó mis ojos y dijo con cierto tono malicioso. Pásaselo a la gente correcta, en el lugar correcto, en el momento correcto. Tendrás una ley. Contesté, ignorando su bonito discurso, en favor de una revista que estaba en el suelo, junto a una enorme pila de basura que bien podía representar todo su estilo de vida. Gruñó ante mi falta de entusiasmo argumentativo y continuó con uno de sus temas favoritos, metiendo la cabeza de regreso en la torre. En esos casos, me refiero a tus estadísticas básicas, demagogas incluso. Marketing, grupos de presión, demográficas políticas, esa clase de mierda asusta tontos. Ahora, el reconocimiento de patrones, esa sola zona dentro del campo de las convenientes estadísticas. Para eso tengo tiempo. Asomó de nuevo, miró hacia su escritorio y manoteó debajo de un montón de hojas impresas. ¿Has escuchado de ST primero, no? Pausa, si vamos a territorio alien, puede besarme el culo, colega. Me dio un vistazo molesto y en respuesta, levanté las manos como si me estuvieran asaltando. Disculpe, por favor continúe, iluminado. Gracias. SETI, la búsqueda de vida extraterrestre, tiene, entre sus muchos trabajos, analizar las señales rebotando de aquí para allá en nuestro vecindario galáctico. De las que han extraído, 0 gramos de pruebas concluyentes respecto a vida inteligente. ¿Qué tal si han estado buscando los patrones equivocados? ¿Qué tal si puedes analizar todo ese conjunto de señales al azar de otra forma? ¿Qué tal si hay un patrón, pero está distribuido en un período de tiempo tan grande, que simplemente no hay manera de reconocerlo como tal? Triunfante, su mano extrae un bloc de post-its, de junto a una pila de libros, regando estos últimos a lo largo de su escritorio. Saca una pluma del bolsillo lateral de su pantalón, escribe pendiente en el post-it superior y deja el papelito sobre la torre en la que tiene miles de años trabajando. Me mira con una enorme sonrisa de satisfacción. ¿Has estado viendo el History Channel de nuevo, verdad? Su rostro demostró cierto aire de indignación. Me da la espalda y va derecho a cerrar una guía de televisión que tiene sobre otro escritorio. ¿Qué tal si te digo que he escrito mi propio algoritmo de reconocimiento de patrones? ¿Qué tal si te digo que he encontrado un mensaje en los datos recolectados por SETI? Sandeces.
Dije, intentando detener mi boca abierta, de pronto menos seguro de mí mismo, un poco más sacudido por la dirección que esto comenzaba a tomar. Bueno, no fue fácil. Falsa modestia, y tengo que agradecer, entre otros, a Lanza, aunque puede ser que si descubren que he estado corriendo este algoritmo en segundo plano dentro de su supercomputadora, tenga que desaparecer abruptamente o disculparme, uno nunca sabe con esos tipos. Ven. El mensaje. Me puse de pie. Ah. Sí. El mensaje. Miró hacia todos lados, buscando algún recurso con que evadirme. Mis dudas volvieron enseguida. Bueno, era corto, y realmente no es muy impresionante decodificar algo como esto. Obviamente haría falta un protocolo de... Ven. Se quedó callado unos segundos. Se le enrojeció la cara. Se cubrió los ojos de vergüenza y dijo, con una voz temblorosa. El mensaje dice: hola. ¿Está contento? Pasaron varios segundos de silencio antes de que comenzara a reírme sin control, sintiendo un alivio épico. Bueno, creo que es un mensaje muy puntual. Además, es mejor que estás a punto de ser aniquilado. Ay, Dios mío, dame un segundo, no puedo respirar, estaba a punto de vomitar. Interpreto entonces que no crees que haya encontrado un mensaje de una raza alienígena. ¿Te puedes callar, por favor? Perdón. Ah. Ben, tienes que admitir que si vas a imaginar un mensaje inicial con otra especie, estarías buscando por un mensaje un poco más, no sé, profundo. Es decir, hemos mandado un disco dorado que intenta sintetizar a nuestra especie y lo que sabemos. Música, matemáticas, tú nómbralo. ¿Y qué responden los aliens hiperavanzados? Oh, hola. ¿Qué hacen? No me crees, ¿verdad? Estaba de verdad enojado. Intenté ser más razonable. Oh, Ben, mira, perdón. Creo que tu algoritmo encontró un patrón en donde no hay un patrón y generó un significado. Regresé a la bolsa de botana, a la revista. Me miró, de pie, sin moverme unos instantes, luego fue a tirarse en otra silla reclinable, detrás de otro escritorio, lleno con laptops en distintos estados de deconstrucción, conectadas por una red de cables que, de hecho, se veían lindos. Encendió 3 de ellas y su rostro se iluminó con el fantasma de las pantallas. Su atención se columpió entre las pantallas y sus dedos teclearon en un tablero y en otro. No había terminado. No estoy de acuerdo. Yo creo que esta es una especie alienígena con interés en la raza humana. Una especie, de hecho, directamente involucrada en la evolución de nuestra especie. Ay, no. La teoría de los ingenieros. ¿Ridley Scott te ha estado mandando mensajes secretos otra vez? Piénsalo. El cuerpo humano es una máquina asombrosa. Se regula a sí misma, se cura a sí misma y tiene la habilidad de duplicarse por medio de la cópula. Creí que solo creías en cosas que has experimentado de primera mano. Como estaba diciendo antes de ser estúpidamente interrumpido, el cuerpo humano es una máquina increíble, porque eso es exactamente lo que es, una pieza de tecnología, construida a partir de piezas vivas, en vez de mecánicas. No es, además, una máquina perfecta. Eso significa: tiene sus propias defensas contra enfermedades, es capaz de curar heridas y ocasionalmente, el diseño hace cosas no calculadas, sobrereacciona a ciertos estímulos, algo en su código no es del todo correcto. Eso significa cáncer, por supuesto. ¿Eh? Esta sería otra de esas extrañas conversaciones con Ben, sin embargo, la palabra cáncer siempre me pone mal. He visto mucho de sus efectos en amigos y familiares para sentir adversidad a la mera palabra. Ben, ignorante de mi incomodidad, continuó. El cáncer es esta máquina realizando actos no esperados, creando células donde no necesita. No es un ataque externo, sino una falla interna en su sistema. Un error, nada más. Tenemos, de hecho, errores de diseño y si nuestro Dios o nuestros dioses son supuestamente infalibles, entonces la lógica dicta que no fuimos construidos por un ser así, sino por seres un poco más falibles. Deberíamos hacer algo para corregir estos errores. Hacer un reporte de servicio, si así me entiendes. ¿Qué hiciste? Pues mandar un mensaje diciéndoles eso, claro. No he visto a Ben en 6 meses. El trabajo me ha mantenido ocupado en Londres y él no es de los que textea o atiende llamadas telefónicas solo para platicar. Un día, me llama de nuevo y yo tengo tiempo. Para este momento, algo de la información sobre el parpadeo se ha comenzado a filtrar a internet, incluso en algunos de los sitios y agencias de noticias de mayor seriedad a nivel global. La más de la gente lo ve como otra teoría de conspiración. Habiendo hablado con Ben antes de escuchar esos mismos datos en otro lugar, me da todavía algo de escalofríos.
Una cosa hubiera sido que se tratara de otra de sus teorías, pero esto se había convertido en un fantasma global, algo factible, más allá de su propia cabeza. Abre la puerta al primer timbrazo, pero no estoy listo para su apariencia del otro lado de la puerta. Está desaseado, está cansado, como si no hubiera dormido en días. Su ropa se ve arrugada y sucia, incluso más de lo normal. Lo miro a los ojos. Están rojos y tienen bolsas de cansancio. Por el otro lado, el hombre está tranquilo como nunca lo he visto, incluso su voz suena así, relajada. He visto este tipo de comportamiento antes, aunque en el momento no se me ocurre. Así se porta la gente que tiene cáncer terminal. Esta calma viene de la aceptación. Me quedé en el quicio de la puerta. Lo abracé, fuerte. Ben nunca ha sido fanático del contacto físico en todo lo que tengo de conocerlo, pero esta vez, acepta el abrazo e incluso intenta replicarlo. ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? Nada físico, al menos. Qué bueno, porque te ves como la mierda. Dio una carcajada débil y guardó silencio. Nos quedamos ahí, mirándonos un rato, antes de que me dejara pasar y nos sentáramos. Tu parpadeo ya llegó a internet. ¿Recibiste una respuesta? Sonrió débilmente. Ignoró mi pregunta y me señaló una bolsa de botana. Su departamento estaba más desordenado que la última vez, pero de alguna forma, la impresión de que era un caos organizado, se había ido. Esto era solo el resultado de acumular cosas, sin ninguna clase de objetivo. Se sentó detrás del escritorio y movió algunas cosas en él. Encendió la computadora. ¿Recuerdas de lo que hablamos? ¿Te refieres a la cosa con los aliens? Intenté bromear. Se dio cuenta de que estaba tenso, pero no dijo nada. En otro momento se habría reído de mí. Ahora no importaba. No solo los humanos, sino toda la vida en la Tierra ha sido diseñada. Una fuente externa creó el planeta y lo mantuvo. Sospecho que la vida ha tenido diversas etapas de vida. Ha habido varias, probablemente, desde que la Tierra fue formada, hasta el día de hoy. De estas primeras versiones, no tenemos evidencia. La última antes de nosotros, ha dejado muchos indicadores por ahí. Esperó a que yo interpretara, no me llevó mucho, aunque me sorprende la facilidad con la que estaba aceptando su teoría. Los dinosaurios. Su sonrisa era lenta, era triste. ¿Recibiste una respuesta? La Tierra entera ha estado mandando señales de radio por mucho tiempo. Si nosotros podemos captar sus señales, ellos pueden captar las nuestras, incluso las que no van dirigidas a ellos. ¿Qué estás sugiriendo? Recibieron nuestros mensajes, y respondieron. Pasé saliva por una garganta seca. ¿Qué respuesta? ¿Trabajas en soporte técnico? ¿Qué es lo que sueles recomendar cuando algo deja de funcionar correctamente, Mark? No sé, usualmente, apagar y encender de nuevo suele resolver las cosas. Mi voz se apagó en cuanto entendí lo que acababa de decir, lo que él estaba diciendo. 27 minutos, 54 segundos. Ben comenzó a reírse, tosiendo tristemente en medio de la risa. Se fue por una tangente y comenzó a hablar de otra cosa. Yo seguía con un hueco en el estómago que presentí que no se iba a ir a ningún lado. Carrozas de los dioses. Carrozas de los putos dioses. Imagina eso. Aliens bajando a enseñarle nuevos trucos a las primeras civilizaciones. O tal vez no. Tal vez la versión 6.0 estaba bajo garantía todavía en ese momento y parte de la garantía incluya mantenimiento. Pongo mi dinero en que los dioses griegos son en realidad técnicos de reparación. Te hace preguntarte qué error en el código desencadenó Pompeya. Cállate. De pronto estaba muy enojado. Muy enojado. La parte lógica de mí no quería más verdadazos, no podía con más, estaba seguro. Ben me estaba mirando, sin molestia, con algo de empatía incluso. Se levantó y fue por otra bolsa de botana y un par de cervezas. Le di un trago largo a la mía, respiré. Continuó, con un tono más controlado de voz, menos histérico, como si hubiera alcanzado la cúspide de su locura y ahora regresara lentamente al otro lado. Explicaría por qué tantos de nosotros tenían panteones de dioses en el pasado. Ingenieros, echando una vuelta para ajustar alguna tuerca, mientras la garantía todavía nos cubría. Justo como Microsoft llegando al final de su soporte en versiones anteriores de Windows. Tal vez simplemente sobrepasamos la garantía de la versión 6.0 de la vida en la Tierra, así que dejaron de venir. Ahora, en esta era de radio y señales de microondas, la gente está finalmente enviando mensajes y correos electrónicos que pueden ser captados por los dioses, quejándose de esto y de aquello, de las fallas de sus cuerpos, de sus familias y el mundo a su alrededor, demandando respuestas.
Y estos mensajes van por el espacio y son captados por un escritorio de soporte técnico final, en alguna nebulosa lejana. El número de mensajes llega a un nivel crítico y en un punto estadístico, se toman decisiones y un equivalente a un interno en una oficina, llamado Gary, revisa un antiguo manual de un programa viejísimo. Se acabó la cerveza de un trago. Y entonces apaga y enciende, para ver qué pasa. El silencio reinó por unos minutos, durante los que me paré y fui por otra cerveza al refri, esta vez trayendo varios envases más conmigo. Le pasé otra cerveza antes de que continuara. Me respondieron. Jesús, ven, ¿qué dijeron? Sus ojos se oscurecieron, sacó algo de su bolsa del pantalón y desdobló una pieza de papel, diciendo entre dientes algo sobre software de encriptación y análisis lingüístico y autoformateo de Word. Antes de entregármela. Estimada Tierra, gracias por responder al respecto de nuestra solicitud de información respecto a su grado de satisfacción con nuestro programa. Hemos enviado sus múltiples cuestiones al equipo técnico relacionado. Desafortunadamente, nuestro paquete de soporte para subversión activa de vida 6.0 ha terminado. El reinicio de su sistema, intentando en fechas recientes, parece no haber resuelto sus problemas. Así pues, estaremos refrescando su sistema a la última versión estable vida 5.3. Su contrato no incluye respaldos ni restauración de los datos existentes, así que todos los datos posteriores a la versión mencionada, serán eliminados. Gracias por usar vida y por favor, contáctenos en caso de que nuevos problemas aparezcan. Nuestros mejores deseos. Refrescando. Usando la numeración de las versiones como guía, calculo que estaremos regresando a la Tierra justo en la era Jurásica. Mandé una respuesta, claro, solicitándoles que no hicieran nada. Incluso lo redacté en los términos apropiados. Hemos decidido continuar con esta instalación, por favor no reinicie ni refresque nuestro sistema. Por favor ignore todos los reportes de errores a menos que sean enviados por mí. Ben Glover, sysadmin de la Tierra. Ojalá que lo hayan recibido a tiempo. ¿Reportes de errores? Rezos. Oh sysadmin de la Tierra. No me miró, bajó la vista a su botella, ahí se quedó. Bueno, tenía que sonar como si estuviera a cargo, ¿no? ¿Crees que haya llegado? No sé. De verdad no sé. Tenemos esperanzas, al menos. Calculo que lo sabremos en las siguientes 2 horas. Es por eso que te he invitado a pasar este rato aquí, supongo. Vamos a ver el fin juntos o no, tal vez ni siquiera nos demos cuenta. El silencio reinó de nuevo. Roto solo por nosotros tomando de las botellas. No había mucho más que decir. Se terminó su cerveza y bostezó. Para ser por completo honesto, no creo que los dinosaurios hayan tenido una oportunidad justa, creo que deberían de tener un segundo round. Estaba a punto de contestarlo con toda la indignación de un ser en una realidad a punto de extinguirse, como una vela, su actitud me parecía irresponsable. Luego vi que apenas si se estaba aguantando la risa. Cuando todo fue dicho y hecho, ¿qué más quedaba además de esperar y reírnos de lo absurdo de todo? Él comenzó y yo me uní a él, hasta que las lágrimas nos llenaban la cara. Ahí seguimos, riendo y bebiendo hasta que nuestro mundo terminara tal vez. Entre mi primer y segundo semestre en la universidad, me transferí de la Universidad de Miami a una pequeña universidad privada en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Es lo suficientemente pequeño y reconocible como para no compartir el nombre. Las personas que conocí allí ya han tenido suficiente con las que lidiar. Era muy unido, casi no ofrecía actividades extracurriculares, además de deportes de invierno y algunos clubes académicos escasos, y era exactamente lo que estaba buscando a los 19 años. Quería salir de Miami. Quería alivio del calor y la humedad constantes, quería alejarme de mi familia y quería desesperadamente paz y tranquilidad lejos del ruido constante de la ciudad. Y después de conocerlo, quería a Sever. Sever era el capitán del equipo de esquí, lo que le dio más influencia en el alumnado de lo que cabría pensar. El equipo era grande considerando la pequeña población en el campus. Parecía que todos allí, excepto yo, habíamos nacido y crecido en la nieve o en una montaña. Mi experiencia universitaria no es de donde provienen mis arrepentimientos más profundos, esos vienen más tarde, así que solo diré que cambiaría 2 cosas al respecto, si pudiera. Primero, me habría mudado al norte en lugar de molestarme con Miami por unos meses más. En segundo lugar, habría hecho al menos el mínimo entrenamiento atlético en los deportes relevantes antes de mudarme a una escuela poblada casi en su totalidad por deportistas de invierno. Estoy bastante seguro de que morí 3 veces durante nuestras primeras semanas de entrenamiento.
Algunos días apenas podía llegar cojeando a clase gracias a la práctica de esquí de la tarde anterior. Mirando hacia atrás, me sorprende que los muchachos del equipo no se rieran de mí nada más salir de la sala cuando me vieron en la alineación de aspirantes a estudiantes de primer año. Probablemente el único chico en todo el campus que tenía un apellido hispano, y eso fue solo el comienzo de cómo sobresalí. Tal vez, con alguien más a cargo del equipo, habría sido un clavo engreído que necesitaba ser martillado. Sin embargo, no con Sever. Sever Cima, hombre. Su apellido incluso significaba invierno, me dijo una vez. Nunca podría haber pertenecido a ningún otro lugar. La primera prueba que pasé en el equipo probablemente fue no ser uno de los nuevos muchachos que se ríen de su nombre. Ya sabes cómo son algunos clubes y equipos entre sí, cómo cierran filas cada vez que alguno de los suyos se ve amenazado en lo más mínimo. Los esquiadores eran así, y Sever era el capitán del equipo y el eje de su dinámica. Nadie pensó siquiera en follar con él si eran inteligentes. Sever se presentó a los nuevos reclutas en la primera práctica, y los muchachos que no se habían dado cuenta de inmediato de que no jugabas con el capitán del equipo se dieron a conocer. Él no les dijo nada en ese momento. Tenía una forma de hablar sin decir nada en voz alta. Silencioso como el paisaje invernal, esos ojos grises penetrándote. Dios, él era y es el único hombre al que alguna vez pensé describir como hermoso. Incluso ahora, con todo lo que sucedió en los años posteriores, sigue siendo hermoso cuando lo recuerdo, con ángulos agudos y piel pálida, ojos grises y cabello largo y negro, más largo de lo que cualquiera de los otros muchachos usaba el suyo. Incluso con todo lo que pasó, todavía puedo recordarlo así. Nada puede quitarme eso, al menos. Sever nunca dejó que nadie lo sacara a la luz. No creo que haya habido nunca explosiones reales de la manera que cabría esperar de un equipo y una escuela poblados por tipos atléticos engreídos, no en el equipo de esquí. Pero la gente entendió el mensaje, y uno por uno los muchachos que no llegaron allí se alejaron. De alguna manera, lo logré. Me gusta pensar que él vio algo en mí desde el principio, pero quién sabe. Formé el equipo y morí un poco menos en cada práctica a medida que mi cuerpo se adapta al frío y comenzaba a desarrollar músculos en los lugares correctos. El mal de altura me afectó a veces, pero luché. La primera conversación real que tuve con Sever fue, por supuesto, sobre nuestros nombres. Probablemente no hubo otro Pérez en un par de cientos de millas por todo el campus, y creo que algo al respecto lo divirtió. Recuerdo haber preguntado, descaradamente, si yo era el primer chico moreno con el que había hablado en su vida. Eso le hizo reír. Fue un sonido sorprendente, en la tranquilidad de la nieve, mientras regresábamos caminando penosamente de la práctica con nuestro equipo debajo del brazo. Todo estaba amortiguado, excepto esa risa, y resonó en la montaña y los árboles. Algo al respecto permaneció en el aire después de que el sonido se desvaneciera. No se rió mucho. Fue un placer raro escucharlo. En ese momento, pensé que estaba bastante bien establecida en el grupo, así que le pregunté por su nombre a cambio. Resultó que era ruso. Sus padres y abuelos habían resistido la Guerra Fría aquí en su pequeño rincón frío de los Estados Unidos, y una vez que ese legendario muro finalmente cayó, hubo una especie de patriotismo desafiante por el viejo país que surgió en nombre de sus hijos. Sever tenía un hermano menor llamado Kolmogor, un pobre chico. ¿Alguna vez pensaste en usar tu segundo nombre? Pregunté. Mi segundo nombre es Aloyosenka, respondió, con la cara seria. Así que me quedaré con el que la mayoría de la gente realmente puede deletrear. Bien, dije. Eso explica eso, entonces. Y él me dio esa media sonrisa suya, y comencé a enamorarme un poco de él, allí en la nieve silenciosa. Cuentan leyendas, en las montañas. Tuvimos nuestra parte de fantasmas locales en el campus y en la ciudad cercana, generalmente en la línea de amantes abandonados y asistentes borrachos a la fiesta que quedaron atrapados en el frío. Había otras cosas. Gente nevando y volviéndose loca, lugares entre los árboles a los que no deberías ir, cosas que significaban mala suerte si las veías. Cuando llega el invierno propiamente dicho, el aullido del viento es tan constante que después de un tiempo es como si no lo escucharas en absoluto, y la nieve lo cubre todo, silenciando como una mano sobre tu boca. Es el tipo de atmósfera creada para historias sobre el aislamiento, sobre perderse en algún lugar del desierto y encontrar cosas desconocidas, o hacer que esas cosas te encuentren a ti. A veces ahí es donde termina. A veces las cosas desconocidas te siguen de regreso a casa.
Escuché muchas historias a lo largo de los años, pero al principio me preocupan cosas más concretas y físicas que rumores y mitos. Las cosas suceden en una escuela exclusivamente masculina, de la misma manera que sucedió, y aún sucede, en el ejército, y probablemente en escuelas exclusivamente para niñas, y esos pequeños puestos remotos en todo el mundo donde las personas se ven obligadas a estar juntas, y el tipo de personas que desearían en otras circunstancias son, en el mejor de los casos, una fantasía. Algunos chicos hacen la caminata a la universidad de mujeres cercana para ver si alguna de las chicas quiere ir de fiesta. A algunos no les importa. Algunos miran al chico que está a su lado y deciden, oye, después de todo, no se ve tan mal. Y, por supuesto, algunos muchachos tampoco necesitaban el estímulo adicional para comenzar a pensar de esa manera. No puedo decir exactamente cuándo lo decidí, pero en algún momento, determiné que si Sever resultaba estar en alguna de las dos últimas categorías, nadie lo metería en la cama excepto yo. El problema era que me habían dicho antes que no tenía una idea piadosa de cómo coquetear con otro ser humano sin parecer que me los iba a comer. Omitiré todos los períodos de tiempo desordenados y vergonzosos que llevó pasar del punto A al punto B. Afortunadamente, la solución resultó ser que Sever había decidido que él también me quería a mí. Después de eso, simplemente lo estábamos. ¿Nos jodimos? Sí. Jodimos mucho. ¿Sabes cuántos chicos jóvenes hay? Realmente nunca tuvimos citas ni nada. Incluso si hubiéramos querido, no había muchos lugares locales a los que ir. A veces, parecía que no había nada alrededor del campus, excepto la nieve en el suelo y los árboles y las montañas que te encerraban. Tampoco del exterior pasó. Muchos se quedaron adentro y nunca se fueron. La mayoría de las veces nos sentábamos en el salón o en uno de nuestros dormitorios, bebíamos café y estudiábamos juntos en silencio. A veces veíamos películas o escuchábamos música, y una vez terriblemente incómoda vimos pornografía juntos para ver si hacía calor. No lo hacía, en absoluto, pero en su mayoría éramos solo nosotros y los callados, y mis quejas ocasionales sobre el frío a las que nunca me acostumbré por completo. Sí, a veces solo estaba siendo melodramático por una excusa para abrazarme. Sever era como un calentador de espacio de tamaño humano. Hizo maravillas por el frío. Escucha, hombre, si alguna vez has tenido un lugar cálido, un lugar donde eres feliz y todo está en silencio excepto los latidos de tu corazón, no importa lo que suceda después de morir. Si has tenido eso, ya has estado en el cielo. Pasamos la mayor parte de los 3 años así. Sever se graduó antes que yo, pero incluso después nunca pareció estar muy lejos. Había ido a la universidad principalmente para complacer a sus padres y porque el equipo de esquí le había dado un paseo completo, pero todos los que lo conocieron sabían que pertenecía a las montañas. Se convirtió en instructor de esquí y guía de montaña, poniendo a prueba a turistas y novatos y manteniendo a raya a los excursionistas avanzados para que no se confíen demasiado y se maten en las pistas. Regresó al campus con bastante frecuencia y siempre tenía historias que contar, un poco de nueva vida de la zona para inyectar en nuestras cansadas viejas leyendas locales. A veces escuchas cosas por ahí, dijo una vez. Era franco y serio como de costumbre, por lo que la gente lo escuchaba más de lo que haría con otra persona. A veces el viento suena como voces, ya sabes. Asusta a los lugareños y a los supersticiosos. Cuando se le presiona, agregó, a veces las personas que escuchan voces piensan que están siendo llamadas personalmente. Hay algo ahí fuera que los quiere. Cada pocos años, parece que alguien se vuelve loco y se mete en una tormenta de nieve por eso. Si la gente seguía molestándolo por fantasmas, se encogería de hombros y cambiaría de tema a supersticiones más mundanas, como la forma en que los empleados de una de las estaciones de esquí sostenían que era de mala suerte usar calcetines rojos en la montaña. ¿No lo sabrías? Su tienda solo vendía calcetines rojos y calcetines blancos, y los calcetines blancos eran la marca más cara. Eso generalmente se ganaba un poco de risa y sacaba a la gente de su espalda. Normalmente olvidaba las historias hasta que pasaba la noche. Todo iba bien cuando lo hacía, como siempre había sido, pero a veces se detenía e inclinaba la cabeza así, como si estuviera escuchando algo. Incluso cuando presioné mis oídos contra el silencio o el viento que inconscientemente había estado bloqueando, nunca capté un indicio de lo que él estaba escuchando. Sin embargo, recordaba algunas de las cosas que decía sobre las leyendas en la montaña, y el escalofrío se quedaba conmigo por un tiempo. A veces me preguntaba cuánto, si es que algo de eso, se creía a sí mismo. Nunca le pregunté al respecto. No creo que hubiera cambiado nada si lo hubiera hecho, pero siempre te preguntas sobre cosas así.
Cuando me gradué, no me quedé tan cerca. No me hubiera importado, pero la escuela de posgrado era lo que aseguraría que no tuviera que regresar a Miami durante los próximos años, y no había buenos programas cerca. Terminé en Nueva York, que era ruidoso. El clima estaba bien, y la gente en realidad no es tan grosera como crees, una vez que te acostumbras, pero la ciudad que nunca duerme hace honor a su nombre. A veces pensaba que tampoco dormiría nunca. Fue un poco agradable no ser el único Pérez de nuevo, pero extrañaba la naturaleza salvaje y la nevada silenciosa. Cuando la nieve cubrió la ciudad y amortiguó todo durante unas horas, esa fue la única vez que sentí alivio. Sever y yo nos mantuvimos en contacto. No lo llamaría una relación a larga distancia, ya que, para empezar, nunca habíamos estado oficialmente en una relación, pero probablemente fue eso en todo menos en el nombre. Enviamos mensajes de texto y llamamos, a veces chateamos por video o enviamos fotos a través de Snapchat si nos sentíamos calientes y molestos. Nunca le pregunté si hacía eso con nadie más, y él me hizo la misma cortesía. Había chicos, y algunas chicas, que iban y venían por mí, pero en algún momento me di cuenta de que siempre querría a Sever. Facebook, Instagram, me mantuve al día con su Instagram y las fotos que publicó en Facebook. No era un gran fotógrafo, y habiendo visto el paisaje al que estaba tomando fotos, puedo verificar que la cámara de su teléfono nunca podría hacerle justicia. De todos modos, seguí adelante. Me gustaba tener una pequeña ventana a lo que él estaba viendo. La última foto que tengo de él, la forma en que más me gusta recordarlo, es su intento de hacerse una selfie con la ladera de la montaña detrás de él. Esos ojos grises que se encuentran con los míos a través del tiempo y el espacio a través de la lente de la cámara, esa pequeña media sonrisa. Puedo verlo ese día, parado en la ladera respaldado por un cielo nublado, todo nevado y silencioso. Literal y figurativamente en la cima del mundo. A veces sueño con estar allí, viéndolo darme esa pequeña sonrisa antes de que se dé la vuelta y baje la pendiente. No importa lo rápido que lo siga, nunca podré alcanzarlo. Recibí la llamada justo después del día de Año Nuevo en mi último año de investigación de posgrado. Era el tipo de cosas que suceden de vez en cuando. A veces, la naturaleza mira a las personas corriendo por todas partes como si fueran dueños del lugar, y les devuelve la bofetada. Todo ese peso que carga a la montaña se derrumba con un gruñido retumbante que todos a su alrededor pueden sentir hasta el fondo, y luego simplemente nada. No solo un silencio después, sino un vacío. El mundo espera con ansias ver qué viene después. 4 personas subieron a la montaña. La naturaleza le devolvió la bofetada. Alrededor de 2 semanas después, solo uno salió arrastrándose de la devastación que había dejado la avalancha. El guía. Sever, uno de mis otros amigos del equipo de esquí que se había quedado en la zona, me llamó. Sever estaba en el hospital después de ser recogido por el equipo de rescate. Estaba congelado, hambriento y sufriendo heridas por algún tipo de ataque de animales salvajes. Él estaba delirando. Él seguía preguntando por mí. Dejé todo, por supuesto. Envié algunos correos electrónicos a las personas que necesitaban saber que tenía una emergencia que atender, y regresé a casa en un día. El amigo que se había quedado en el área y ahora trabajaba con los equipos médicos y de rescate que atendían la montaña, movió algunos hilos para que pudiera visitar a Sever en el hospital a pesar de no ser familia. Se había calmado un poco cuando entré a verlo. Entraba y salía de la conciencia y no siempre parecía saber que yo estaba allí, pero le tomé la mano y me gusta pensar que ayudó un poco. Considerando lo que había pasado, sus heridas eran sorprendentemente leves. Le quedarían algunas cicatrices en las mejillas y los labios por congelación, y había perdido un par de dedos de los pies, pero ese tipo de cosas le sucedían a la gente todo el tiempo aquí afuera. La desnutrición que sufría era lo que más preocupaba a los médicos, creo. Había estado allí 15 días con solo unos bocadillos para mantenerlo en marcha. Ed había mencionado que Sever probablemente se había enfrentado a algún animal salvaje que intentaba atraparlo como alimento cuando pasó por allí. Esa explicación me pareció extraña, dada la situación, y también lo hicieron las heridas de Sever. Había visto las secuelas de algunos tipos diferentes de ataques de animales en Florida y en el norte, y los rasguños y moretones de Sever no se parecían a ninguno de ellos. Eran demasiado superficiales, demasiado pequeños en comparación con lo que esperabas ver dejado por garras y dientes. También tenía una mordida adecuada, cubierto por un vendaje en el hombro.
No pude verlo, pero, que no parecía tomarse la confidencialidad del paciente demasiado en serio cuando se trataba de personas que conocía bien, había insinuado que había algo extraño en la mordedura como el resto de las lesiones. Realmente no pensé demasiado en nada de eso, ni siquiera en las partes extrañas. Traté de no pensar demasiado en la familia de 3 que se había ido con él, pero que tampoco regresó. Me alegré de que Sever estuviera vivo, de esa manera silenciosamente egoísta que la gente tiene cuando uno de sus seres queridos ha tenido más suerte que el de otra persona. Pasó otro día antes de que volviera lo suficiente como para ser coherente cuando estaba despierto. Nadie estaba demasiado interesado en molestarlo por nada más que por los detalles que podía dar que pudieran indicarles dónde podían encontrar los restos de la familia a la que había estado guiando. Confirmó que estaban muertos, pero no pudo decir exactamente dónde podrían encontrarse. Eso no fue muy inusual. Lo inusual fue que Sever seguía dando razones por las que no podía explicarlo mejor, y su historia seguía cambiando. Las inclemencias del tiempo harían peligrosa la búsqueda. Los restos, donde quiera que estuvieran, probablemente ya habían sido esparcidos por la vida silvestre. Se había dado la vuelta después de la avalancha y ni siquiera sabía dónde habían estado. No podía recordar las cosas exactamente. Tenía demasiada hambre para pensar. Cualquiera de estas cosas por sí solas habría estado bien. Tal vez incluso a todos ellos, si Sever no hubiera estado actuando tan mal. No sabía de qué otra manera pensar en ello. Todos lo sintieron, pero nadie lo presionó. Lo descartamos como shock. Nunca antes había tenido un desastre en sus manos. Muchos instructores y guías nunca vieron algo de esa magnitud en toda su carrera, y Sever llevaba solo unos pocos años en la suya. No te recuperaste fácilmente de 3 personas que perdieron la vida bajo tu supervisión, incluso si no hubieras podido hacer nada al respecto. Creo que tal vez todos teníamos la sensación de que no era solo un shock, pero ninguno de nosotros era lo suficientemente supersticioso como para atribuirlo a otra cosa. Había señales, pero las ignoramos. No creo que pudiéramos haber hecho nada, pero de todos modos ignoramos las señales. Todo lo que Sever pudiera convencer para que hablara siempre volvería a lo mismo. El hambre. Siempre tenía hambre. Él se moría de hambre. Y sí, literalmente se moría de hambre después de pasar 2 semanas atrapado en una cueva por el hielo, la nieve y los escombros. Así que, por supuesto, nadie hizo nada de eso al principio. Visité tan a menudo y durante tanto tiempo como pude. Prácticamente todo lo que hice cuando tuve que salir del hospital y regresar a mi habitación de motel fue intentar sin éxito trabajar en las tareas escolares y dormir. Seguí imaginando la cara de Sever incluso cuando no estaba allí con él. Las manchas negras y muertas en sus labios y mejillas, huecas y delgadas que se veían por todas partes. Había algo vigilado y embrujado en sus ojos ahora. Estaba acostumbrada a que él me mirara como si pudiera ver todo el camino hasta mi alma. Ahora apenas me miraba a mí, ni a nadie, a los ojos. Una vez, cuando me levantaba para Leave porque se acababan las horas de visita, me agarró la manga. Su mano era tan delgada y pálida que casi podía ver sus huesos a través de la piel. Tengo tanta puta hambre, Vic, dijo. No puedo vivir de esta mierda de hospital. Tienes que decirles que me dejen salir de aquí. Tuve aún menos voz sobre qué tan pronto salió que él, pero por supuesto estuve de acuerdo. Molesté a Ed al respecto, y él molestó a alguien más arriba a su vez. Sever no fue dado de alta del hospital, pero comenzaron a proporcionarle más comidas ricas en carbohidratos y suplementos vitamínicos, junto con la nutrición que ya había estado recibiendo por vía intravenosa. Creo que para entonces, incluso los médicos más directos que lo atendieron se estaban poniendo nerviosos. No importaba cuánto comiera, parecía que seguía perdiendo peso casi día a día, consumiéndose frente a nuestros ojos. No fue natural. El hambre nunca disminuyó. Entonces empezó a quejarse del frío. Eso, de todas las cosas, fue lo que me obligó a reconocerme a mí mismo que algo más andaba mal aquí que un hombre que luchaba por recuperarse de una tragedia. No habría sabido por dónde empezar si hubiera tratado de explicárselo a otra persona en ese momento, pero no pude negarlo después de eso. Sever había nacido y crecido en el frío. Le encantaba, prosperaba en ello. Usaba pantalones cortos cuando había nieve en el suelo. Nunca se quejó del frío, ni siquiera cuando hacía 20 menos o más frío. Molesté a Ed, y él molestó a alguien más arriba, y Sever consiguió más mantas y más médicos examinando sus signos vitales. Seguía muriendo de hambre. Su temperatura corporal seguía bajando, fracción a fracción. Mis nervios se desentrañaban día tras día.
Una noche, llegué a la habitación de mi motel y me senté en la cama sin mirar nada. Me senté allí por Dios sabe cuánto tiempo, mirando la pared vacía, y cuando finalmente me moví, se había hundido en que todos estábamos viendo a Sever morir en lenta agonía. Incluso sabiendo eso, todavía tenía la esperanza de que algo pudiera salvarlo. No lo dejaría hasta que todo terminara, de una forma u otra. Me lo dije a mí mismo. Le prometí eso a Sever. Sé que no hay nada que pudiera haber hecho, pase lo que pase, pero si pudiera cambiar algo, cualquier cosa, volvería y me obligaría a cumplir esa promesa. Todo finalmente se vino abajo poco después del cambio final. Sever, que había amado la tranquilidad invernal, que había nacido y crecido y me había hecho enamorarme de él en la nieve silenciosa, comenzó a odiarlo. No solo lo odiaba, lo temía. No pudo soportar el silencio. Comenzó a gritar, golpeando su cama de hospital, derribando cosas si podía alcanzarlas. Era prácticamente un esqueleto, pero tenía ese tipo de fuerza que a veces tienen las personas moribundas. Sever exigió ruido en todo momento. Quería que la televisión de su habitación de hospital subiera al máximo volumen. Quería una radio. Gritó por encima de cualquiera que intentara callarlo. Comenzó a gritarle a la gente que no estaba allí, gente a la que insistía que estaba justo afuera de su ventana. Despotricó sobre las voces en el viento. Me rogó que les dijera cosas. Decir que no quería ir con ellos. Decir que lo lamentaba. Que había estado desesperado. Que tenía miedo de morir. En medio de uno de estos episodios, me levanté y me fui. Simplemente me paré y salí. Escuché a Sever llamándome, cada vez más frenético, pero seguí caminando hasta que salí, y luego corrí tan lejos como pude hasta que colapsé en la nieve con lágrimas congelándose en mis mejillas y los gritos de Sever todavía parecían resonar en el silencio a mi alrededor. Como su risa lo había hecho hace mucho tiempo. Sever Cima está muerto. Me digo constantemente que está muerto y desaparecido, y que es mejor así. Dios, espero que no quede nada de él. Nunca volví al hospital mientras él estaba vivo. Tengo muchos remordimientos que esperarías. Lo abandoné, nunca me despedí adecuadamente, todo eso. A veces me arrepiento de no haber muerto yo también. Recibí la llamada en medio de la noche, poco menos de una semana después de salir del hospital por última vez. Era el número de teléfono de Ed, pero tardé un minuto en darme cuenta de que la voz del otro lado era la de Sever, que lloraba histéricamente. No pude sacarle nada coherente, ninguna respuesta sobre dónde estaba Ed, o por qué Sever tenía su teléfono, o cualquier otra cosa sobre lo que estaba pasando. Esa llamada telefónica duró 2 minutos y 34 segundos. Alrededor de 2 minutos de gritos y llantos severos, y luego alguien gritando de fondo. Un crujido y lagrimeo, y luego la llamada terminó abruptamente. Así que, por supuesto, yo, idiota que era y soy, me levanté de la cama, me abrigué y lo reservé en el hospital. Algo que siempre me molesta cuando pienso en toda la jodida situación es que, en muchos sentidos, salí con calma. Nunca llegué al hospital. Nunca pude ver qué hizo Sever cuando finalmente ganó ese hambre horrible e interminable. La policía y su equipo de limpieza encontraron a la mayor parte de Ed, al menos la mitad superior de él, pero todo lo que quedaba de la enfermera nocturna que atendía a Sever, que atacó antes de que Ed interviniera, era ropa y vísceras destrozadas. La gente que no estaba allí cuenta historias al respecto, pero los policías que asistieron a la escena y los muchachos que tuvieron que limpiarla nunca lo hacen. Te hace preguntarte qué más vieron que fuera aún peor. Yo, sin embargo, nunca vi nada de eso. Solo llegué al estacionamiento. Solo vi a Sever. Se tambaleaba por el lote, arrastrando algo que, en retrospectiva, estoy bastante seguro de que era la otra mitad de Ed. Se había vuelto más alto. Mucho más alto. O nadie se dio cuenta de que estaba sucediendo porque pasó las semanas anteriores confinado en una cama de hospital, o había sido algo repentino. Todavía estaba terriblemente delgado, la piel pegada a cada ángulo y curva de sus huesos. El desorden salvaje de su cabello me impedía ver su rostro con claridad, pero su boca. Al principio pensé que estaba sonriendo, pero después de darle vueltas a esa imagen una y otra vez en mi mente en los años transcurridos desde entonces, creo que simplemente no podía cerrar la boca. Creo que había demasiados dientes. Me quedé inmóvil cuando lo vi, pero eso no impidió que me viera. Se abalanzó hacia mí, y una ráfaga de viento que me atravesó hasta los huesos susurró mi nombre. Vic. Me desmayé entonces. Eso es todo lo que puedo decir con certeza que experimenté esa noche. Tengo otros recuerdos. Dedos helados acariciándome la cara. Silencio pesado y antinatural presionándome como una manta gruesa, como si algo estuviera bloqueando al resto del mundo.
Lo único que rompió el silencio absoluto fue el suspiro del viento, tan débil que no podía estar seguro de haberlo escuchado realmente. Susurraba mi nombre una y otra vez. Había marcas de arrastre y un rastro de sangre en la nieve cuando la policía llegó y me encontró, pero Sever no dejó huellas. Cuando la sangre se hizo cada vez más clara y finalmente se redujo gradualmente hacia la línea de árboles más allá de las afueras de la ciudad, no hubo nada más que seguir. Tal vez había un olor que los perros policía podrían haber captado, tal vez no. Nuestro pequeño pueblo no tenía una unidad canina, y la nieve nunca cesó el tiempo suficiente para que fuera posible una búsqueda exhaustiva antes de que cualquier rastro estuviera frío por mucho tiempo. La historia oficial termina allí, con un pequeño epílogo agregado sobre los restos humanos encontrados en una cueva de montaña una vez que llegó el deshielo primaveral. La familia de 3 miembros que Sever había estado guiando cuando la avalancha los atrapó. Por lo que escuché, había pasado tanto tiempo para entonces que era difícil determinar la causa exacta de la muerte, pero probablemente no fue por la exposición. Parte del daño en los cuerpos parcialmente devorados podría estar relacionado con la vida silvestre de la montaña, pero no todo. Cuentan historias en las montañas sobre lo que les sucede a las personas que quedan atrapadas en la nieve. Las cosas que algunos harán para sobrevivir y el precio que pagan por ello. En público, todo el mundo dice que Sever está muerto. Perdió la cabeza y salió corriendo a la gélida noche después de su salvaje estallido de violencia. Estas cosas simplemente suceden a veces en esta parte del país. Quiero que Sever esté muerto, pero nadie encontró su cuerpo. Me he quedado en Nueva York estos últimos años. Tuve que tomarme un descanso de mis estudios de posgrado, siguiendo las recomendaciones tanto de mi universidad como de mi psiquiatra, pero ya volví a ellos y creo que me está yendo bastante bien. El ruido de la ciudad me mantiene despierto por la noche, pero lo necesito. Al igual que Sever antes de morir, ya no puedo soportar el silencio invernal. Cuando cae la nieve y las cosas se callan demasiado, escucho una voz en el viento y un golpeteo en mis ventanas como si alguien pidiera que me dejaran entrar. Tuve que salir de mi último departamento porque molesté a los vecinos, gritándole a esa voz que me dejara en paz. En estos días, solo trato de ignorarlo, pero a veces no puedo evitar responder. A veces solo tengo que gritarle, decirle que se vaya al infierno y deje de fingir ser alguien a quien amaba. A veces, cuando se va, le ruego que vuelva.